Doctora Cristina Ocio, experta en todos los temas de manejo cardiovascular y en especial para esta actualización del manejo de ductus con este trabajo tan reciente. Así que te agradecemos, Cristina, tu participación y te escuchamos. Gracias. Bueno, buenos días a todos, espero que me escuchen bien. La idea de presentar este trabajo, que es conocido como SMART Study, es precisamente mostrar a la comunidad que utiliza ecocardiografía la importancia que tiene cuando se fijan parámetros claros en el análisis e identificación de un ductus hemodinámicamente significativo. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación. Y acá los objetivos del estudio fue evaluar la viabilidad del reclutamiento y comparar los resultados clínicos en un ensayo de tratamiento selectivo temprano de ductus arterioso persistente moderado a grave frente a ninguna intervención en los primeros 7 días postnatales en lactantes extremadamente pretérminos. El diseño del trabajo es un ensayo controlado, aleatorizado, piloto, multicéntrico, abierto y de diseño paralelo. Intervinieron en este trabajo 7 unidades de cuidados intensivos neonatales, terciarias y cuaternarias de Canadá. Las personas que contribuyeron a los datos, o sea, los ejecutores de las ecos, eran neonatólogos y cardiólogos, en los cuales se había fijado claramente los parámetros de identificación ecocardiográfica y clínica para identificar un ductus hemodinámicamente significativo. La intervención, los participantes fueron asignados aleatorizadamente a una estrategia de cribado ecocardiográfico temprano dentro de las 72 horas, seguido de un tratamiento médico selectivo, a este grupo se le llamó SMART, de un cortocircuito de ductus arterioso persistente moderado a grave, o a no recibir ninguna intervención en los primeros 7 días de vida. Las principales medidas de resultados es el resultado de viabilidad, fue la proporción de lactantes elegibles inscriptos. Los resultados secundarios importantes incluyeron un criterio de valoración clínico compuesto de supervivencia sin morbilidad mayor. ¿Cuáles fueron las características de la población? Bueno, entre el noviembre del 21 a septiembre del 24, nacieron menores de 26 semanas en las unidades estudiadas 202 pacientes. En este grupo fueron excluidos aquellos pacientes que presentaban o una malformación cardíaca congénita u otra malformación, y hay uno excluido. Hubo una decisión de suspender o retirar el manejo activo en 4 pacientes. No hubo ductus ecocardiográfico antes del consentimiento en 3 pacientes y murieron previos al consentimiento 9 pacientes. O sea que de este grupo quedaron 185 pacientes del total de nacidos en ese periodo. De los 185 tuvieron que excluirse porque los padres no aceptaron el consentimiento en 11. O lo habían aceptado y declinaron en 33 pacientes. No tenía un equilibrio clínico el paciente 10 y se perdieron 15. O sea que del total de 185 que habían quedado para ser seleccionados, se enrolaron en el estudio 116. Pero de esos 116, 12 fueron excluidos después del screening ecocardiográfico.
11 porque no tenían ductus en el screening y 1 porque el ductus había sido tratado por el médico a cargo fuera de la randomización. Así que quedan de este grupo en total 104 pacientes, de los cuales 51 fueron alojados al grupo SMART y los 53 restantes al grupo control. Analizando la población que ingresó al estudio, vemos que las mamás, las características maternas, las edades eran similares, las etnias eran similares, la administración de corticoides prenatales era similares, la coriomionitis era exactamente igual en un grupo que en el otro. Preeclampsia había una pequeña diferencia, pero no se consideró significativa. Nacidos dentro de la institución fueron el 94 y el 92%, por cesárea 36 y 29, o sea, 71 y 54,7%. ¿Cuáles fueron las características de los recién nacidos? Bueno, la edad gestacional oscilaba en 24,4 y en 24,1. La proporción de infantes menores de 24 semanas había 23 en el grupo SMART y 31 en el grupo control, con pesos de nacimiento de 726 en el grupo SMART y 701 en el grupo control. El sexo era masculino, 22 contra 29, embarazos anteriores, 14 y 9, y un score de 5, medio de score de 5 de Apgar, 14, 6 y 5. En cuanto a ventilados con tubo endotraqueal, había 39 en el grupo SMART y 40 en el grupo control. Con respecto a profilaxis, ustedes saben que hay un trabajo específico sobre el tema de la profilaxis con indometacina en los pacientes de estas edades gestacionales, o sea, concretamente 22, 23 y 24 semanas, en el cual administran indometacina ni bien nacen los pacientes que tienen coriomionitis y que no han recibido corticoides. Entonces administran un ciclo corto con bajas dosis con la idea de prevenir o mejorar el pronóstico neurológico. Eso es un trabajo muy interesante que está publicado y que, bueno, es acatado por muchas unidades que atienden pacientes de estas características. En cuanto a la alimentación enteral, se encontraban en 33 pacientes en el grupo SMART, ya instituida o iniciada, y en el grupo control, 37 pacientes. Con respecto al grupo SMART, ¿qué características se consideraron como signos leves, signos moderados y severos desde el punto de vista clínico y cuáles fueron los equivalentes ecocardiográficos? Aquí encontramos, por ejemplo, si un paciente se consideraba leve cuando el requerimiento de oxígeno se encontraba por debajo de 30 y no tenían necesidad de un soporte respiratorio o ventilación mecánica, en el caso que la tuvieran no excedía la MAP 8 centímetros de agua. En cuanto a las características ecocardiográficas del leve, se consideraba leve a un ductus arterioso que tuviera una medida menor de 1,5 y que ese shunt fuera predominantemente de izquierda a derecha en el 66% del ciclo cardíaco. Desde el punto de vista de los efectos en el shunt sistémico y pulmonar, se consideró la relación aurícula izquierda aorta menor de 1,5 en el grupo, ¿no es cierto?, de leve. Si la velocidad sistólica del pico transductal era mayor de 2 metros por segundo, para los que no hacen eco, esto significa de que es un ductus que tiene alta velocidad, por lo tanto tiene características de un ductus restrictivo, por lo tanto estaría dentro del grupo leve.
por último, el gasto cardíaco ventricular izquierdo, que ustedes saben que el ductus carga a la circulación sistémica, en este caso se encontraría por debajo de 200 en el grupo leve. Y la otra característica importante de un ductus hemodinámicamente significativo es la restricción en el flujo diastólico de la aorta descendente, que en este grupo, considerado leve, se encontraría normal, o sea, había un flujo diastólico presente. Llama la atención a mi entendimiento que no se haya incluido dentro de las características ecocardiográficas el flujo en la rama izquierda de la arteria pulmonar, que es también un indicador, ¿no es cierto?, cuando está muy cargado de que ese flujo de la aorta descendente ha pasado a el pulmón. Pero bueno, esto no está considerado dentro de la clasificación ecocardiográfica y eso no lo entiendo muy bien por qué. En cuanto al moderado, se considera desde el punto de vista clínico la necesidad de oxígeno suplementario, que el requerimiento se encuentre entre 30 y 50%. La necesidad de un soporte respiratorio de ventilación mecánica con una MAP que se encuentre entre 8 y 12 centímetros de agua. Que la oliguria sería un output urinario menor de 1 mililitro por kilo y por hora, no se explicara por otras condiciones clínicas, ya sea por medicaciones, por características de asfixia al nacer. El otro punto que se consideraba desde el punto de los ductos moderados era si había hipotensión sistémica considerada como presión media según la edad gestacional por debajo de la edad gestacional. En cuanto a las características ecocardiográficas, era un ductus que tenía un tamaño de 1.5 a 2,5, o sea que era un ductus grande, pero el shunt predominantemente de izquierda a derecha en más del 66% del ciclo. Las otras características respecto a los efectos en cuanto al shunt sistémico pulmonar es la relación aurícula izquierda aorta mayor de 1.5, entre 1.5 y 2, la velocidad sistólica del pico transductal de 1.5 a 2 metros por segundo, el output del ventrículo izquierdo entre 200 y 400 centímetros cúbicos por kilo y por minuto, el flujo en aorta descendente ausente o retrógrado, sería otra de las condiciones. En cuanto a los severos, se consideraba necesidad de oxígeno suplementario más del 50%, necesidad por no soporte respiratorio invasivo, ventilación mecánica mayor, con una MAP mayor de 12 centímetros de agua. Una profunda o recurrente hemorragia pulmonar, falla renal aguda con una oliguria con elevación de la creatinina, de los niveles de creatinina, y inestabilidad hemodinámica requiriendo más de un agente cardiotónico. Con respecto a los parámetros ecocardiográficos, se consideró un ductus cuyo tamaño fuera mayor de 2.5 milímetros, predominantemente de izquierda a derecha en el 66% del ciclo cardíaco. Que el efecto del shunt sistémico pulmonar se reflejara con una relación aurícula izquierda aorta mayor de 2, una velocidad sistólica del pico transductal menor de 1.5, o sea, fíjense que es un ductus que tiene baja velocidad, está indicando que es un flujo importante. Que tenga un gasto cardíaco mayor de 400 mililitros por kilo y por minuto, o sea que está cargando significativamente la circulación sistémica. Y que la aorta se encuentra con un flujo retrógrado, ya no ausente, sino retrógrado. ¿Cuál fue la conducta de tratamiento? Bueno, obviamente, si la clínica era leve y la ecocardiografía leve, observación. Si la clínica era leve
y la ecocardiografía moderada, observación. Si era moderado la clínica y leve la ecocardiografía, observación o nada. Si era severo la representación clínica con una leve ecocardiografía, también la observación. Pero si teníamos una clínica moderada con un ecocardiograma moderada o cualquier situación clínica con un ecocardiograma severo, el tratamiento se instituía y la droga de elección era el ibuprofeno. En caso de que obviamente estuviera contraindicado por alguna razón, se aceptaba el acetaminofén. Vamos a ver qué es lo que sucedió entonces, cómo eran los ingresos respecto al grupo SMART y al grupo control. O sea, el grupo que comenzó con FIO-DOTS estándar, bueno, 25 y 25. Esto es antes del enrolamiento. Los agentes cardiotónicos habían iniciado en el grupo SMART 3 y 4 en el grupo control. Hemorragias no habían presentado 3 en cada grupo. Oliguria no presentaban ningunos. La presión media al tiempo del eco era similar en los dos grupos. El ductus arterioso era similar en los dos grupos antes de enrolarlo. Y el porcentaje del ciclo cardíaco con un shunt de izquierda a derecha era similar en los dos grupos, 90 y 92%. El radio entre la aurícula izquierda y la aorta era de 1.79 en el grupo SMART y 1.50 y 51 en el grupo control. La velocidad sistólica del pico transductal era de 1.50 y 1.77 en el control. Y el gasto cardíaco se encontraba en 210 y 214, o sea, bastante similar en los dos grupos. En cuanto al flujo diastólico, los pates en la aorta, se encontró que era normal o anterógrado 26 y 33. Ausentes, o sea, ausente de diástole 10 y 3. Y esto se invertía a la hora del retrógrado, fíjense que 12 y 9. Con respecto entonces a los resultados, se inscribieron en total, dijimos, 116 de los 185 elegibles, y en realidad se dividieron en 104, fueron los finales, que quedó 51 en el grupo control y en el SMART y 53 en el control. De ellos, o sea, 104, el 90%, con una mediana de 24.3 semanas y un peso al nacer de 714 gramos, fueron aleatorizados. La desviación del protocolo fue muy baja, 1.9. Y según el algoritmo del tratamiento, el 24% de los lactantes asignados aleatorizadamente al grupo estudio o grupo SMART nunca requirieron tratamiento. La mediana de edad de inicio del tratamiento en el grupo SMART estuvo alrededor de los 2 días, con un rango intercuartilo de 1 a 2.5 días. La estrategia SMART demostró una probabilidad del 85% de obtener un mejor win ratio, 1.34, con un índice de confiabilidad de 0.73 a 2.5 en comparación con el grupo control. Del grupo control, 16 de los 53 pacientes tuvieron un evento de seguridad durante los 7 días, o sea que el 7,5% fue tratado en ese periodo, y luego de los 7 días el 63% requirió tratamiento. El análisis de los resultados en cuanto a mortalidad y patologías o morbilidades severas, se encontró solo que había mucha menor hemorragia en el grupo, hemorragia pulmonar, en el grupo SMART. Los demás parámetros no fueron significativos y se analizaron todas las morbilidades que a uno les importa.
Las conclusiones de este estudio fue que es un ensayo de farmacoterapia selectiva temprana para el ductus basado en la clasificación clínica y ecocardiográfica del volumen de un cortocircuito de un ductus arterioso permeable en los lactantes más pequeños, que esto es viable y presenta una desviación mínima al protocolo. O sea que reclutar pacientes con estos parámetros ecocardiográficos es viable. Y esto es lo que le da mucho valor a este estudio, porque hasta el momento todos los estudios que hay de ductus arterioso, aún estos multicéntricos, retrospectivos, muchos controlados, aleatorizados y demás, no consideraban las variables ecocardiográficas como las define este estudio. Solo consideraban, la que mejor lo había evaluado, el tamaño ductal. Por lo tanto, y esto no es significativo claramente para considerar un ductus hemodinámicamente significativo. La segunda conclusión es que el cribado ecocardiográfico temprano y la farmacoterapia selectiva mediante el algoritmo SMART-Ductus pueden mejorar la probabilidad de supervivencia con menor morbilidad en lactantes menores de 26 semanas de edad gestacional. Y acá ponen pueden, porque en realidad este estudio no tiene la fuerza estadística, ¿no es cierto?, por el número de pacientes que finalmente intervinieron en el estudio para dar una aseveración. Y basan esta afirmación en el resultado del win radio, que como ustedes saben, un win radio de 85% es muy significativo, y esto significa que al comparar paciente con paciente de cada grupo, encontraron, ¿no es cierto?, que había una mayor tendencia del grupo SMART a tener mejores resultados con menos morbilidades. Bueno, ¿qué podemos sacar de este estudio? Lo que ya se sabe sobre este tema es que los ensayos controlados aleatorizados pragmáticos de gran alcance no han demostrado una mejora en los resultados importantes para el paciente con tratamiento médico del ductus. Existe incertidumbre sobre si un cribado hemodinámico integral temprano y un tratamiento selectivo de los cortocircuitos de ductus de alto volumen en los lactantes más pequeños es viable y sí mejoraría los resultados clínicos. Lo que aporta este estudio, este ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico inscribió 63% de los lactantes elegibles con un desvío de protocolo de 1.9, o sea que es posible reclutar pacientes y aleatorizarlos y fijar patrones ecocardiográficos que identifiquen realmente un ductus hemodinámicamente significativo desde el punto de vista clínico con coincidencia ecocardiográfica. La hemorragia pulmonar se redujo significativamente y eso sí es una seguridad con estos resultados. El enfoque de cribado temprano y tratamiento selectivo tuvo una probabilidad del 85% de obtener un win radius en relación con los resultados importantes para el paciente en comparación con el control. ¿Y cómo podría afectar este estudio a la investigación, la práctica o las políticas? Un estudio controlado y aleatorizado de tratamiento temprano y selectivo de ductus basado en un cribado hemodinámico integral en los lactantes más pequeños es viable, y dicho enfoque puede proporcionar una mejor probabilidad de supervivencia con menos morbilidades en lactantes con menos de 26 semanas de edad gestacional. Así que bueno, esta sería la conclusión, los aportes que harían a este estudio, y yo creo que realmente son relevantes a la hora de tanta discusión que llevamos con respecto al ductus. Así que creo que con esto cerramos, y bueno, si quieren hacerme alguna pregunta, estoy a disposición. Igual esto queda grabado, así que estamos para quienes lo quieran escuchar en cualquier otro momento y preguntar, por supuesto, en cualquier otro momento. Estamos en contacto.
Gracias, Cris, realmente es muy claro. Entonces, nosotros en definitiva estamos bien porque los controles hemodinámicos se hacen muy tempranamente. Acá tenemos a nuestro invitado, al doctor Ignacio Berra, por si querés hacer algún aporte. No sé, Cris, te escuchamos. Sí, claro que sí, por supuesto. Me parece, no sé si Ignacio querés hacer algún comentario, pero creo que la base o lo que aporta este estudio es que la gente que analizó estos ductus eran tanto neonatólogos como cardiólogos y que lo importante es que se unificaron los criterios ecocardiográficos para poder identificar el ductus que requería tratamiento. Y yo creo que en esto se basa básicamente el éxito de una identificación oportuna y de un tratamiento oportuno. No sé qué opinás vos, Ignacio, al respecto. No, estoy de acuerdo. La verdad que está bueno poder pensar bien todo esto del ductus, sobre todo en pacientes que son muy chiquitos, que 700 gramos, pacientes muy pequeños, maduro, por lo cual acá hay varias aristas. Uno es que el ductus, un tamaño de 1,5 milímetros, que no parece que no fuese tan grande, para un paciente de 700 gramos es mucho, o de 2 milímetros. El otro punto es que ver bien los patrones, como vos dijiste, tanto el punto de lo que es el flujo retrógrado en la aorta, que le lleva a hacer robo, no solo robo coronario, sino que robo de sangre de la aorta hacia los pulmones, por lo cual no le va sangre al intestino, hacia los riñones, y todo eso está bueno tenerlo como parámetro, como un indicador verificable a nivel electrocardiográfico, y obviamente se puede o no corresponder con la clínica, pero Perdón que no escucho bien, Ignacio. A lo mejor podrían aumentar el volumen. Sí, me acerco a la computadora, pero lo que te quiero decir es que es muy importante la correlación clínica y ecocardiográfica, como lo demuestra el estudio, porque, digamos, el robo de sangre que hay de la aorta, que es el flujo sistémico, que no va al intestino, no va al riñón, por decirlo de alguna manera, y se va al pulmón, es muy rápido. Lo que decía también Carmen y lo que mostraba el estudio que vos mostraste es que es interesante verlo rápido, porque cuanto más días pasen en la evolución del paciente con ductus, puede ir cambiando la clínica de leve a moderado, de leve a severa, porque va bajando la resistencia vascular pulmonar y el flujo pulmonar se incrementa. A todo esto es importante tener el ibuprofeno endovenoso para poder reproducir el tratamiento que muestra este estudio, porque una cosa es identificarlo y otra cosa es actuar a tiempo para poder, digamos, tenerlo o acercarnos a los mismos resultados. Eso es lo que Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que yo no entendí de este trabajo y que considero que es un déficit del trabajo de mi humilde opinión, es que no se consideró el flujo en la rama izquierda de la arteria pulmonar y en la carga diastólica, que esto es un anticipo a la hemorragia pulmonar y que obviamente es una complicación que uno trata de evitar porque los pacientes que hacen hemorragia pulmonar obviamente se ponen críticos, se genera un cambio hemodinámico tan significativo que por más que uno la pueda controlar, ya no vuelven de esa situación de la misma manera. Y no sé por qué no lo consideraron el flujo diastólico, que en las mayorías de las publicaciones y consensos hablan de que una velocidad mayor de 0,20 metros por segundo estaría indicando una carga diastólica significativa y que ese flujo diastólico que está ausente en la aorta y que está mal perfundiendo a la mitad inferior del cuerpo, incluyendo al intestino, ¿no es cierto?, está siendo derivado al pulmón. Y esa cuestión es lo que no entendí muy bien de este estudio, que yo se lo agregaría como patrón indispensable para considerar un ductus hemodinámicamente significativo. Podrías hacer una carta al editor, me parece.
Sí, con mucho gusto. Sí, Porque es algo creo ya que no- es un patrón. Sería bueno, capaz, una carta al editor. Yo creo que tal vez porque debe ser un tema que habrán buscado los parámetros más sencillos en lo que es la manualidad y el expertise de la gente, pienso yo. Lo que Pero pasa es sería que vos son dabas unidades, viste Carmen, que es la mayoría de los neonatólogos están entrenados en ecofuncional. Fíjate que Canadá, y son 7 unidades terciarias y cuaternarias, o sea que son gente que aparte llevaron la bandera de la ecocardiografía efectuada por neonatólogos durante mucho tiempo, ¿no? Llevan ya más de 20 años con este tema y con la difusión. Pero bueno, sí, lo Es considero. difícil estandarizar ecocardiográficamente, porque es difícil de ver las ramas. Claro, y el otro ¿Cómo? que debe ser difícil de ver las ramas pulmonares en un paciente muy chiquitito a nivel ecocardiográfico, y lo otro que sí se podría medir para tener un No, caso. yo lo hago cuando veo un ductus, lo hago. Viste que la rama izquierda en un corte paraesternal alto, la ves muy bien, porque vos ves muy bien la aorta descendente y también ves la rama izquierda de la pulmonar, o sea que es fácil ubicar el ecógrafo y el Doppler para medirlo. No sé por qué no lo incluyeron. Otro que sí se puede medir es la velocidad en venas pulmonares. O sea, eso es un buen indicador de que si vos tenés poco flujo en la aorta y tenés mucho flujo en las venas pulmonares, es claro y, digamos. Sí, creo que el tamaño de la aurícula de alguna manera coincidiría con ese flujo aumentado en las venas pulmonares, ¿no? Las cardiólogas se fijan mucho en la velocidad en venas pulmonares como indicador del hiperflujo. Sí, y eso carga las cavidades izquierdas, sí, sí. Bueno, muy bien. Gracias, Cris, por todo. Muchas gracias. No sé si quieren alguna pregunta más. Vos, Vivi, ¿cómo consideras que la rama izquierda de la arteria pulmonar es difícil medirla? La rama izquierda de la arteria pulmonar, medirla, no. Me parece. El flujo. ¿Cómo lo ves? No, bien. Es fácil. Para nosotros es fácil, para los que hacemos eco, ¿no? Para vos, Cintia, también tiene que serlo después del entrenamiento. Pero es un flujo fácil que se encuentra y todo. Y bueno, carta al editor de Cristina. Bueno, gracias. Vamos a hacer una carta de editor. Con mucho gusto. Bueno, nos vemos. Nos vemos, besos.